O sea, que yo si fuera ella haría lo que está haciendo ella. Susana Díaz ayer señalaba a una persona, un hombre que es Alberto Garzón. Buenos días, como responsable de ese adelanto electoral. ¿Usted se siente responsable? Muy buenos días. No, yo en absoluto. Yo no he cambiado mi posición política en ningún momento. Lo que creo es que Susana Díaz está construyendo un relato, una excusa, buscando excusas para justificar una decisión que nada tiene que ver con los intereses de los andaluces y de andaluzas, que son intereses relacionados pues con la búsqueda del empleo, con la satisfacción de las necesidades más básicas, y que yo creo que esos intereses se satisfacían sobre todo haciendo leyes, y esas leyes estaban también, muchas de ellas, en ese pacto que ahora dice ella que no quiere cumplir, porque hay que precisar una cosa: no es un adelanto electoral cualquiera, es una ruptura del pacto que conlleva un adelanto electoral. Es decir, Susana Díaz ha roto unilateralmente un pacto y por lo tanto de ese modo ha generado ella misma la inestabilidad. Todo lo demás, a mi modo de ver, son excusas construidas por ella. ¿Se ha callado muchas cosas Izquierda Unida en ese pacto con PSOE en Andalucía? No, nosotros sabemos que cuando hay una correlación de fuerzas que no nos es favorable, teníamos un 12% de los votos, pues tienes que llegar a unas conclusiones sobre el papel, unas determinadas leyes. Nos hubiera gustado llegar a mucho más. De hecho, siempre hemos dicho que no era un gobierno de izquierdas, en el sentido que no se ponían encima de la mesa todo lo que nosotros hubiéramos querido hacer, pero es un gobierno de resistencia. Ha sido durante mucho tiempo un gobierno de resistencia que ha evitado que, por ejemplo, se privatizasen hospitales, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Pero dentro de ese pacto había muchas leyes muy necesarias que están sin desarrollar. Por ejemplo, la ley de suministros básicos para la ciudadanía. Tenemos en cuenta que la situación es de emergencia social. Yo soy de Málaga y en Nochebuena hubo 3.000 personas, y lo digo porque es un gesto simbólico, pero que ocurre en todas partes, no solo en Andalucía, 3.000 personas pidiendo un bocadillo para comer en el centro de la ciudad. Por lo tanto, requiere una urgencia legislativa, y creo que lo que está haciendo Susana Díaz no tiene nada que ver con responder a eso, tiene más que ver con intereses partidistas y partidarios, porque me preocupa mucho la deriva bonapartista que está teniendo Susana Díaz, que está confundiendo su nombre con el de Andalucía, y esto hubiera sido impensable, por ejemplo, en Griñán, que es una intelectual y que sabe perfectamente que Andalucía va más allá del Partido Socialista, va más allá de su propio nombre, y creo que eso Susana Díaz no lo tiene claro. Lo digo por cómo se está haciendo declaraciones últimamente. Quería preguntarle, entonces, para usted, ¿su prioridad era en este caso aguantar la legislatura? A pesar de las dificultades, ¿era aguantar? ¿Que Izquierda Unida hubiera aguantado ese pacto de legislatura? Bueno, es que nosotros en el pacto no estuvimos por los sillones, por decirlo de una forma coloquial. De hecho, entramos a través de un referéndum que la militancia pues votó, y votó mayoritariamente a entrar, pero a entrar bajo unas condiciones: que se cumpliese lo acordado en el pacto. Esto quedó muy claro cuando ocurrió lo de la Corrala, que Susana Díaz, también en un gesto bastante bonapartista, pues nos quitó las competencias, y en ese momento nosotros amenazamos con irnos, porque lo que queríamos era cumplir el pacto. Era Susana Díaz la que lo estaba rompiendo. Ese pacto tiene muchas leyes que son muy importantes para el desarrollo económico de Andalucía, incluida la banca pública, pero incluso todas las leyes de desarrollo económico y de desarrollo social que a nosotros nos parece que eran un mínimo necesario para salir de la crisis en Andalucía. Ella es la que ahora, que se supone que se había aceptado por el PSOE, lo rompe. Y creo que la razón está más allá incluso del propio pacto. Es decir, a mí me resulta demasiada casualidad que en diciembre Izquierda Unida apoye hacer una comisión de investigación sobre los fraudes del curso de formación, y en enero esta persona, Susana Díaz, rompa unilateralmente el pacto, y el mismo día que rompe unilateralmente el pacto, pacte con el Partido Popular los consejeros de la Cámara de Cuentas, que se supone que es la institución que fiscaliza y evita la corrupción, y de la misma forma haga una cacicada, como es, por ejemplo, proteger durante más tiempo, aforar a 3 personas que probablemente hubieran sido imputadas muy brevemente. Creo que manifiesta muy bien la cara de esta dirigencia del Partido Socialista de Andalucía. Comentábamos en nuestra mesa de análisis que es posible que, según las encuestas, Susana Díaz no consiga esa mayoría absoluta, que se queda poco tiempo. ¿Izquierda Unida va a tenderle la mano después de lo que ha pasado ahora? ¿Esa puerta está cerrada? Hombre, yo creo que al final todos los pactos tienen que hacerse de acuerdo a un programa, y cuando una persona muestra poca seriedad a la hora de afrontar los problemas de Andalucía, rompiendo un pacto que estaba establecido para poder desarrollarse, pues creo que no tiene ninguna credibilidad en el futuro. En todo caso, la jugada de Susana Díaz no la comprende absolutamente nadie, a mi modo de ver, y entonces habrá que esperar a ver cuáles son las elecciones para ver cuál es la correlación de fuerzas posterior, pero mi opinión es que la política es algo muy serio y no se puede ir rompiendo los pactos de esa forma
forma tan gratuita. Estuvo el domingo en Grecia siguiendo las elecciones, invitado por Syriza. ¿Qué ambiente, qué ciudadanía encontró? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Pues fue, vamos, el día de las elecciones fue un ambiente espectacular, de alegría, sobre todo de esperanza. La gente estaba esperanzada con que un nuevo gobierno cambiara las cosas que se han venido haciendo en los últimos años y que han llevado a una situación verdaderamente dramática en Grecia. Pasear por las calles de Atenas es ver un mundo realmente desolador, donde a la gente le falta no solo comer, sino prácticamente casi todas las necesidades básicas las tienen insatisfechas. Y en esa necesidad de construir una política diferente, creo que el pueblo griego ha entendido que no se podía seguir ese camino suicida y que había que optar por soluciones. Y han optado afortunadamente por una solución claramente de izquierda. Syriza es una coalición de izquierdas que tiene un programa económico que hemos trabajado conjuntamente en la izquierda europea, en el partido de la izquierda europea, y que creo que son efectivamente las políticas que hay que llevar a cabo dentro, además de los riesgos tan enormes que hay en Grecia, porque se está hablando poco y porque afortunadamente está cambiando bastante el panorama, pero el partido nazi ha sacado más del 5% de los votos. Hay lugares y barrios de Grecia donde la policía ya no entra porque hay recortes también en la policía y donde los nazis se organizan para defender supuestamente a la población, y eso es peligrosísimo, pero esa es la consecuencia también social de las políticas de recortes. Afortunadamente, en vez de caer en la xenofobia y en vez de caer en votar a los nazis, se vota una solución solidaria que es la de la izquierda. Por lo tanto, yo estoy muy contento de los resultados. ¿Le sorprende que el posible futuro nuevo ministro de Economía, en declaraciones a la BBC, el asesor en este caso económico de Syriza, que es Yanis Varoufakis, haya dicho que igual en campaña han exagerado un poco, que al final van a tener que negociar con la Troika y que igual se ha exagerado un poco? Ha sido las declaraciones que ha hecho. Bueno, yo conozco mucho el trabajo de Varoufakis y, como decía, hemos trabajado en Izquierda Unida durante mucho tiempo con los economistas de Syriza, y lo cierto es que las propuestas que tiene Syriza son las que se van a llevar a cabo. Ellos tienen muy claro que hay que romper con la Troika, que hay que romper las políticas de austeridad, pero también tienen claro que en una economía globalizada las interrelaciones son muy poderosas, y eso significa que ahora estamos ante una correlación de fuerzas diferentes. Grecia tiene que negociar, pero eso lo tenía que negociar anteriormente también. Lo que tiene que negociar es con la base de que es que Grecia está en un momento de emergencia social, y eso lo tiene que entender Alemania, lo tiene que entender todos los países de la Unión Europea, especialmente lo tiene que entender el Banco Central Europeo, de que no se puede continuar haciéndole pagar a Grecia una deuda que es un lastre y que impide que se dediquen dinero para salvamento para protección ante una crisis humanitaria. Por eso creo que las propuestas de Syriza van a seguir siendo las mismas, pero claro, evidentemente el margen no es tan amplio como nos gustaría, pero tampoco es tan estrecho como nos están intentando hacer creer. Finalmente, ¿cuál es su apuesta? ¿Cuál cree que va a ser el acuerdo entre la cesión de unos y otros? ¿Cuál va a ser ese punto de unión entre los dos? Pues nosotros en Izquierda Unida, hace ya en el 2011, creo recordar, ya estuvimos hablando de la reestructuración de la deuda en España, porque también se hablaba también en Grecia. Y en ese momento el Partido Popular y el Partido Socialista, un par de años más tarde, votaron que no en el Congreso, y prácticamente era una cosa marginal el defender esta propuesta. A día de hoy es prácticamente una decisión y un pensamiento mayoritario, no solo premios Nobel de Economía como Stiglitz, sino que incluso ya algunos dirigentes del Partido Socialista y algunos dirigentes internacionales han reconocido que es que Grecia tiene un problema enorme, y es que el peso de la deuda es tal que no se puede crecer, y si no puedes crecer no puedes devolver ni siquiera la deuda. Es decir, que hay que reestructurarla, que significa ampliar los plazos, bajar los tipos de interés para aliviar el peso de la deuda y de esa forma poder devolverla, que es la enorme paradoja. Y en Grecia se hablaba mucho en las calles de 1953, que fue un momento en el que a Alemania se le fue condonada el 60% de la deuda generada por la Segunda Guerra Mundial, entre otros por Grecia, para que pudiera salir de la crisis. Y esto los griegos lo recuerdan mucho. Recuerdan mucho que ellos le perdonaron gran parte de la deuda a Alemania para poder salir de la crisis. Y saben que, como había pasado después de la Primera Guerra Mundial, si no lo hubieran hecho, hubiera sido todavía mucho mayor desastre. En clave nacional hemos tenido también lectura de esas elecciones griegas, y para muchos analistas Syriza es más cercano a Izquierda Unida, para otros han dicho que Podemos, pero ¿qué tal las relaciones entre Izquierda Unida y Podemos? ¿Con respecto a Syriza? No, entre ustedes. Bueno, pues siguen siendo cordiales. Para mí Podemos no es mi enemigo. ¿Hay posibilidades de acuerdo?
Bueno, ellos han dicho directamente que no quieren ir a un escenario, digamos, de convergencia electoral en las autonómicas, dado que van a presentarse en solitario y en las generales también, que prescinden de cualquier fórmula de unidad popular. Yo creo que ante una oportunidad histórica es un error no unificar a todas las organizaciones que defendemos los intereses de la mayoría social, pero en todo caso creo que el ejemplo de Grecia, que es una coalición de izquierdas con un programa muy nítido de solución, creo que nos ha mostrado que efectivamente es una fórmula muy válida. Y en ese sentido yo espero que pronto nos demos cuenta de que lo importante es lo que tenemos todos en común, incluido pues, no solo Podemos, Izquierda Unida, sino todas las izquierdas y todos los movimientos sociales, más que las diferencias, porque al final de lo que se trata es de solucionar los problemas de la gente, que es lo que a mí verdaderamente me preocupa, y no cuestiones relacionadas con los egos, con los nombres. Esas son cuestiones, para mí, al menos secundarias. Anabel. Sí, buenos días, señor Garzón. Usted lo acaba de decir, parece que no hay posibilidad, al menos a un plazo corto, vienen ahora las elecciones andaluzas, luego las autonómicas en mayo, de que lleguen ustedes a un acuerdo con Podemos, porque Podemos no quiere. Podemos no quiere. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque es verdad que se han encontrado con el panorama, que llevan años luchando contra el bipartidismo, y resulta que les han metido a ustedes también en la casta. Como si ustedes formaran parte de la casta, y se está llevando el gato al agua este nuevo partido, esta nueva formación política. Ante esta realidad, porque parece que es una realidad, ¿qué puede hacer Izquierda Unida para sacar la bandera de lo que lleva siendo desde hace varios años, que son pues la fuerza política muy crítica con el poder establecido? ¿Qué van a hacer? ¿Atacar a Podemos? Decir, no somos nosotros los de la lucha contra el bipartidismo. ¿Cómo afrontan esta situación? No, es cierto que cuando uno ve las encuestas, pues a mí no me gusta ver que el resultado de Izquierda Unida en las encuestas es tan reducido en comparación con lo que nos gustaría. Yo llevo 3 años de diputado, yo venía de trabajar y de colaborar en el 15M, de estar luchando en las calles, y consideré que era mejor luchar en las instituciones, y he tenido que pelearme, entre comillas, con Montoro, con Guindos, con Draghi en el Congreso, y precisamente con esas encuestas es cuando he decidido asumir responsabilidades para presentarme como candidato a las elecciones generales, porque creo que Izquierda Unida es el instrumento más útil, porque efectivamente hemos sido el ataque más claro contra el bipartidismo durante muchos años, pero también es verdad que la historia nos está demostrando que Podemos es un síntoma de los problemas. La gente está hablando, a mi juicio, demasiado de Podemos y muy poco de la economía, que es lo que explica las encuestas. La economía es lo que está ocurriendo en la calle, y esa frustración, esa ira, Podemos es el síntoma, pero yo creo que la solución es la izquierda. La solución es la izquierda, un programa económico de izquierda, un programa político de izquierdas, y en ese sentido yo vengo a luchar por ese programa de izquierdas. Para mí Podemos, insisto, no es el enemigo son las políticas de derecha y quienes las han aplicado, que en este país ha sido PP y PSOE, pero yo me voy a centrar en lo que es mi organización y lo que son la lealtad a mis ideales, que son los ideales de izquierdas, que es los que voy a intentar poner en marcha, y espero que, como toda la organización, pues eso se vaya traduciendo en unas encuestas. Pero creo que la política no es como una competición deportiva, donde nos estamos disputando posiciones. Yo creo que la política es un instrumento para transformar la vida de la gente. Y en ese sentido a mí lo que me preocupa son los problemas de la gente y cómo se le da respuesta. No esa competición de quién es más Syriza, quién es más guapo, quién tiene más votos. Eso para mí es ridículo. ¿Es táctico por parte de Podemos? ¿Usted cree el querer pasar de ustedes, el querer negarles el pan en la sal, el querer ningunearles, que no les tengan en cuenta? ¿Es táctico, es estratégico? Usted que sabe mucho de teoría política, ¿qué pasa? ¿Por qué no les quieren? ¿Por qué les estorban ustedes? Hombre, eso es una pregunta que habría que hacérsela a ellos. En todo caso, yo creo que es un error por cualquier partido, cualquier organización que considere que ellos solos pueden transformar la sociedad. Creo que en política, como decía, al final hay que pensar más en la cooperación que en la competencia. Y en este sentido, nosotros siempre hemos sido partidarios de la unidad popular, con Izquierda Unida, con Podemos, con todas las organizaciones. De hecho, Izquierda Unida engloba muchas organizaciones. Pensar en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Parece que Podemos no está pensando en estos términos. Por eso, para mí es un error, pero la pregunta, para que te la respondan con eso, tendría que ser a ellos. Usted hablaba del espacio o de la lucha que ha ocupado Izquierda Unida, y más parece ahora desde su llegada, que remarcan esta idea de contra el PP, contra el PSOE. Hemos visto que el Pacto de Andalucía pues al final se ha roto antes de las elecciones. ¿Cómo va a explicar, por ejemplo, Izquierda Unida su pacto con el PP, que apoyó al PP en Extremadura, que estuvo allí? ¿Cómo se le puede explicar ahora, decir, bueno, no, nosotros estamos enfrente de esto, contra esto, porque creemos en un proyecto de izquierdas, pero claro, han apoyado a un gobierno como el del Partido Popular en Extremadura durante todo este tiempo?
Bueno, yo siempre he dicho que yo no estoy de acuerdo con la estrategia de los compañeros de Izquierda Unida de Extremadura, que votaron también en referéndum abstenerse, que esa es la clave de todo esto. Es decir, no apoyaron ni a PP ni a PSOE, pero como el PP tenía más votos, pues al final salieron. Y yo no estaba de acuerdo con eso, pero prefería un apoyo de investidura al Partido Socialista y condicionar todas las políticas de izquierda desde esa posición. Pero no es un pacto, digamos, de forma explícita, y eso hay que remarcarlo por una cuestión puramente técnica. Yo creo que también hay que explicar a la gente que si a nosotros nos vota el 12% como en Andalucía o menos porcentaje, al final por una cuestión aritmética tienes que elegir hacer algo, y puedes hacer un apoyo de investidura, puedes abstenerte, pero siempre va a tener un coste. A mí lo que me gustaría sería tener una mayoría absoluta, obviamente, y no depender ni del PP ni del PSOE, que creo que son dos caras de la misma moneda en la política económica que han llevado a cabo. Por tanto, mi propósito es explicar a la gente que la solución es la izquierda y garantizar, en la medida de la correlación de fuerzas nos permita, las políticas de izquierdas en todos los espacios. Y en este sentido, pues yo, como siempre he dicho, no estoy de acuerdo con la posición que se tuvo en Extremadura de dejar pasar al PP, porque el PP en Extremadura, pero sobre todo también en Andalucía, es el reflejo del señorito andaluz, de la defensa de los privilegios de los terratenientes históricamente e incluso actualmente, y creo que eso está muy desconectado de la realidad social de los españoles. Y yo le quería preguntar también por Madrid, que ha sido siempre yo creo que una parte fuerte de Izquierda Unida, importante, y que ahora, bueno, pues parece que está sumido en una crisis, que se va gente, abandona. Yo le quería preguntar cómo está Madrid, y en el caso concreto de Tania Sánchez, que usted dijo hace unos días que si es imputada tendría que dimitir. ¿Usted considera que tendría a lo mejor que dimitir? Si sigue manteniendo esa afirmación, ¿y qué está pasando en Izquierda Unida de Madrid? ¿Cómo se puede recomponer? Bueno, yo creo que Izquierda Unida de Madrid, todo lo que es su base social, sus militantes, está estupendamente. De hecho, estaban todos y estamos todos ayudando a los, por ejemplo, compañeros de trabajadores de Coca-Cola, que están reclamando que se cumpla lo que el juez ha dicho, y es un apoyo social, es una organización volcada en la calle. Lo que sí es cierto es que tenemos un lastre, que fue la presencia en Caja Madrid, de la que hemos hablado alguna vez aquí, que me parece indecente que una persona como Moral Santín pues ocupara el lugar de Izquierda Unida cuando ha sido responsable de la quiebra de Bankia, de más de 20.000 millones de euros que hemos pagado entre todos y todas, y de todo lo que ha ido asociado, entre ellos las tarjetas Black. Y nosotros somos un partido que ha querido ir más allá que el resto de partidos y pedir responsabilidades políticas. Y en ese sentido se pidieron desde el federal responsabilidades políticas a los coordinadores anteriores, a Gregorio Gordo y a Ángel Pérez especialmente, para que dieran un paso al lado, aunque no fueran delincuentes, pero que dieran un paso al lado para limpiar la imagen de Izquierda Unida y demostrar que nosotros somos diferentes. Y ahí es donde está la pugna, pero yo estoy seguro de que a nosotros al final eso va a quedar en un segundo plano, porque se va a resolver, y al final lo importante va a ser esa movilización social. Y sobre la otra cuestión que me preguntaba, sobre lo de Tania Sánchez, es hacer un poco de política ficción, pero todavía no tenemos ninguna sentencia encima de la mesa que declare, pues ni siquiera si es admitida a trámite la querella contra ella. Nosotros lo que vamos a defender siempre es la aplicación del código ético. El código ético establece que las personas deben asumir responsabilidades políticas en la medida en que sean imputados y procesados en un caso de corrupción. Si así fuera, pues evidentemente pondríamos en práctica ese código ético, pero es hacer un futurible, porque en realidad lo único que sabemos es que en la Comisión de Investigación de Rivas hubo un acuerdo entre todos los partidos de que no había trato a favor. Por lo tanto, yo aquí leo un ataque político a la posibilidad de que Izquierda Unida, pues con la cabeza de Tania Sánchez, pudiera ganar la Comunidad de Madrid. El principal problema de la gente es el paro, seguro que está usted de acuerdo. Absolutamente. Y le voy a leer dos cifras de la EPA. El paro de Andalucía, 36% del paro, 13 puntos más que el total nacional, 62% de paro juvenil. ¿Ustedes no se arrepienten de haber estado en un gobierno andaluz que no ha mejorado para nada en estos 3 años las cifras del paro? ¿O dónde está el problema? Quiero decir, algo tendrán ustedes que decir de estos. Sí. Se sentirán responsables de que no haya mejorado esta cifra. No, en absoluto. Hay que entender que la economía, el tiempo histórico de la economía es mucho más largo. Yo soy de un pueblo de Málaga, de Rincón de la Victoria. Yo soy el único varón de mi colegio que llegó a la universidad. El varón, porque la mayoría de compañeros... de mi familia. No, pero lo digo por una cuestión estructural, porque yo vivo en el Rincón de la Victoria, la Costa del Sol, donde la explosión inmobiliaria fue brutal, y en ese sentido la mayoría de mis compañeros se fueron a ser albañiles, a poner el aire acondicionado, el pladul, es decir, porque se había diseñado así la economía, porque le habían diseñado así el PP y el PSOE, un modelo de crecimiento que en Andalucía muy concretamente era desindustrializarlo y de hacerlo muy dependiente del turismo y de la construcción. Cuando ese modelo que defendía Montoro, que defendía Guindos, se ha venido abajo,
tengo a todos mis amigos en paro. Y claro, afrontar eso es afrontarlo en el medio plazo. Y nosotros hemos establecido un gobierno de resistencia que ha paralizado, por ejemplo, desde la Consejería de Fomento de Izquierda Unida, los desahucios. Algunos de mis amigos iban a ser desahuciados y, sin embargo, con esa ley se podía haber evitado. Finalmente lo han sido porque el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional y esa ley quedó en el amparo, en el aire. Entonces, hemos hecho lo que se ha podido hacer dentro de la correlación de fuerzas, pero Andalucía necesita un cambio radical. Necesita una reindustrialización, es que en Málaga hay un 60 y pico % de paro juvenil. Es que estamos hablando de que solo trabajan 4 de cada 10 personas jóvenes que están emigrando a otros países. Estuve hace muy poco en París y en Berlín, y en un acto en Berlín, el último que hice, había más de 250 jóvenes españoles reivindicando un cambio en España. Por lo tanto, no es solo algo de Andalucía, es algo del Estado y es la consecuencia de muchas décadas de bipartidismo y de sus políticas económicas. Por lo tanto, creo que el gobierno de Andalucía no ha llegado a todo lo que nos hubiera gustado, pero en la medida que hemos hecho muchos avances, no nos podemos arrepentir de todo ello, al margen de que hubiera contradicciones, si hubiéramos tenido que aceptar cosas que ha hecho el Partido Socialista que no nos han gustado, pero que son el producto de que los andaluces votaron más al Partido Socialista que Izquierda Unida. Yo espero que esto en marzo se dé la vuelta. Yo también vivo en el Rincón de la Victoria y soy la primera mujer de mi familia que fue en la universidad y hablo con la gente del Rincón de la Victoria. Aseguro que tanto como usted, porque procuro pasar más tiempo allí y puedo que usted, y yo le digo que veo allí una desazón que no encuentro, por ejemplo, en Madrid, donde también paso tiempo, porque allí la gente está mucho más desesperada. Andalucía está tardando más en salir de la crisis que el resto de España y yo no puedo comprender de verdad por qué mejora el paro, no digo en Madrid, en Valencia, en Extremadura, en Asturias y en Andalucía no. Bueno, hay una cuestión estructural. Yo impugno que se esté saliendo de la crisis, no lo creo que se esté saliendo de la crisis. Está saliendo solo una pequeña parte de la población, no la población en su conjunto. Madrid es una comunidad autónoma y una economía que está más industrializada, que tiene más peso del sector del financiero. Eso le da más solidez a la economía. Andalucía es una región mucho más subdesarrollada relativamente que Madrid, mucho menos industrializada y por lo tanto más dependiente de un mercado de trabajo precario, volátil. Como eres de Andalucía y de Rincón, habrás visto que todo lo que es la hostelería es precariedad absoluta, contratos por horas, contratos prácticamente de esclavismo. Y en realidad eso es común en todas partes. Por lo tanto, yo no creo que haya que hacer partidismo de si quién es responsable en un lado u en otro. El problema es estructural. El problema es que España ha tenido un modelo de crecimiento insostenible y que nos haya conducido hasta aquí. Pero yo creo que Madrid, si uno pasa, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la Plaza Jacinto Benavente, verá todas las mañanas a las 9 de la mañana más de 200, 300 personas, depende del día, también entrando en un comedor social. Por lo tanto, esto no es una cuestión meramente de Andalucía. Y si uno se va a la periferia, al Gallinero, a 12 kilómetros del centro de Madrid, verá lo que es la pobreza absoluta y extrema, también como consecuencia de las políticas llevadas en los últimos años. Alberto Garzón, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo desayuno esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Nos quedan unos minutos todavía de tertulia. Vamos a echar un vistazo a otro asunto que nos lleva a Cataluña.